¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luis Carlos López. Hoy voy a tratar de explicar en un breve tiempo por qué López Obrador tiene razón y por qué voy a votar por López Obrador el próximo 1 de julio, para sorpresa de todos ustedes. Bueno, me di a la tarea de escuchar a Andrés Manuel López Obrador en su discurso de inicio de campaña en Ciudad Juárez, en la emblemática Ciudad Juárez. Y pues tomé apunte de varias cosas que comentó, entre ellas el hecho de que entre 1930, según afirmó él en ese discurso, entre 1930 y 1980, los gobiernos de este país, de México, no se animaron a vender los bienes nacionales, ni los territorios, ni las playas, ni el campo, ni nada. En ese discurso él habla de que debemos regresar fundamentalmente al viejo esquema o el viejo modelo del estado de bienestar, ¿no? Al del desarrollo estabilizador. Incluso comenta por ahí en su discurso algunas cifras de que cuando éramos una economía cerrada exportábamos más que ahora que somos una economía abierta, y que dice pues que esta economía solo beneficia a los amigos de los que están en la mafia del poder, contrario a esta época de la que él habla, donde bueno, el Estado mexicano es responsable total del bienestar material de los mexicanos. Y dice Andrés Manuel con muchísima razón pues que el neoliberalismo es el culpable de la desgracia actual de México. Lo cito textual, como está en su discurso, y señala a la corrupción como la principal función del poder político, y habla de que hay que separar el poder político del poder económico, romper la red de encubrimientos, ¿no? Y en pocas palabras dice, pues la mafia del poder es la culpable de todo, porque todo lo compra y lo corrompe. Y bueno, para Andrés Manuel el PRIAN es la causa de nuestra desgracia nacional. Y entonces, yo creo que, y coincido con lo que señala el señor López Obrador, la apuesta debe ser por recuperar un Estado con una alta capacidad de intervención en todas las actividades económicas y sociales. Es decir, el Estado debe proveer educación, trabajo, buenos salarios, aumentar los salarios por decreto, construir calles, carreteras, infraestructura, escuelas, ser dueños de estadios, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la sociedad solo, o los mexicanos solo debemos de estar sentados esperando recibir bienes y servicios de parte del Estado. Y esto significa, ¿no?, pues que el Estado debe ser rector de la economía, y que debemos alejarnos totalmente de estas ideas de la competitividad. Debemos de desconectarnos, ¿no?, cuestionar todos los tratados que hemos firmado y no tener más fronteras abiertas al mundo. Volver a producir en México lo que consumimos, ¿no? Y como en los 70s, como sucedía en los años 70s, y así lo dice en su discurso, podemos crecer mucho con base en la venta del petróleo, sin importar el endeudamiento. Y bueno, ¿con quién haría Andrés Manuel toda esta maravillosa obra? Pues por supuesto lejos, muy lejos de la mafia del poder, y cerca de Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma, Ricardo Monreal, Manuel Espino, Tatiana Cloutier, y otros tantos como Marcelo Ebrard, y otros tantos más, que se van incorporando todos los días nuevos miembros a Morena para ayudarle a cambiar a este país. Y entonces, dice Andrés Manuel, rompamos de tajo con el neoliberalismo y la globalización, volvamos a ser nacionalistas tal como lo fuimos durante el siglo XIX con Juárez y durante todo el siglo XX con Cárdenas. Y en una palabra, volvamos a ser juaristas y cardenistas. Por todas estas razones, creo, sinceramente, que López Obrador tiene razón. Hay que apostar por aumentar los sueldos de los de abajo, derrumbar o destruir la mafia del poder, quitar las pensiones a los expresidentes. Y todo esto hay que hacerlo rompiendo la etapa neoliberal de los últimos 40 años y hacer una pausa y regresar a donde nos quedamos en 1970 con el viejo modelo del Estado benefactor y el desarrollo estabilizador. Por supuesto, todo esto será posible con la voluntad del presidente y, como él bien dice, barrer la casa de arriba hacia abajo, acabar con la corrupción. Es decir, lo más importante es ser autosuficientes y en México crear lo que nosotros consumimos. Por otra parte, por supuesto, también estoy de acuerdo, hay que cancelar de tajo todas las reformas educativas, energéticas, fiscales, laborales, todas, ¿no?, porque todas son nocivas, y regresar al esquema o a los esquemas actuales. Fortalecer el mercado interno, producir lo que consumimos, como ya dijimos, y en resumidas cuentas, creo que coincidirán ustedes conmigo, volver al modelo de sustitución de
importaciones. Todo esto, palabras más, palabras menos, significa, como digo, volver a los años 70, a la vieja época del PRI, y construir o reconstruir un régimen político donde el Estado es el que le dice a la sociedad qué hacer y cómo hacer. Es decir, vía Morena, regresar al viejo PRI. Y ya en serio, y fuera de chacota, espero que hayan entendido el sarcasmo, independientemente de que estemos de acuerdo o no con Andrés Manuel, creo que lo importante es que debemos tener muy claro que ciertamente el régimen político actual no es por mucho ni el mejor ni el que merecemos. Pero tampoco creo que es prudente volver a los viejos esquemas donde el Estado se mueve a voluntad del presidente, donde el Congreso, ¿no? Donde en el Congreso los diputados y senadores levantan la mano solo porque el presidente lo dice. Es decir, no es posible, después de 30 años de que logramos la apertura política, ¿no? Pues que volvamos a un esquema donde el presidente es quien dice cuál hoja se mueve o dice qué horas son en este país. Creo honestamente que Andrés Manuel ciertamente es un hombre de convicciones, ¿no? No creo honestamente tampoco que sea un hombre corrupto, pero hay muchas formas de ser corrupto y una de ellas es la omisión. Entonces, no necesariamente tú seas tú quien toma el dinero, pero a lo mejor el equipo que te rodea sí sea quien te toma, sí sea quien toma el dinero. Como digo, me parece un hombre honesto, me parece un hombre decente, pero me parece que el modelo que nos ofrece, pues difícilmente puede hacernos ir al futuro que el país necesita. Y como digo, me genera muchas dudas a alguien que quiere ser presidente de este país y que dice que duda de todas las iniciativas o de muchas iniciativas de la sociedad civil. Ciertamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se vuelven grupos de presión, que chantajean al Estado, que buscan obtener una renta o un ingreso, pero así también hay un gran número de organizaciones civiles en todo el país, a lo largo y ancho del país, que hacen labores interesantísimas y que tienen un impacto social. Quiero aclarar, el hecho de que yo no estoy de acuerdo con lo que Andrés Manuel propone, no quiere decir ni que esté de acuerdo con lo que dice Margarita, ni que esté de acuerdo con lo que dice Ricardo Anaya, ni que esté de acuerdo con lo que dice José Antonio Meade. Precisamente mi reflexión quiero llevarla hacia allá. Después de casi 40 años de apertura política, como decía hace un momento, no hemos logrado como sociedad construir alternativas políticas serias a los partidos políticos, o que confronten a los partidos políticos, ¿no? Y que si revisamos un poco, bueno, pues nuestros actores, los hombres y mujeres que participan del escenario político en México, pues prácticamente son los mismos desde hace 30 o 40 años. Insisto y reitero, creo que el gran problema que enfrentamos como electores es que nuestro país tiene una serie de tareas, problemas y exigencias que requerirían otro tipo de políticos y que los políticos que tenemos en la boleta, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y lo podemos por supuesto debatir o comentar, no están a la altura de los retos que el país enfrenta. Me dio mucho gusto saludarlos. Como siempre les digo, mentadas de madre, sugerencias, comentarios, abrazos, saludos. Aquí abajito los pueden dejar con muchísimo gusto. Si les gusta el video, compártanlo con quien más confianza le tenga. Si no les gusta el video, también compártanlo con quien más confianza le tengan. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.